El hacedor de círculos. Cómo rodear de oración nuestros principales anhelos y desafíos. Capítulo 1. La leyenda del hacedor de círculos. Los niños pequeños danzaban bajo el fuerte aguacero como si fuera la primera vez que vieran llover. Y lo era. Sus padres levantaban la cabeza, abrían la boca y sorbían las gotas de lluvia como si se tratara de libaciones. Y lo eran. Cuando no ha llovido en más de un año, las gotas de lluvia son como diamantes que cayeran del cielo. Lo recordarían para siempre como el día en que los relámpagos aplaudieron al Todopoderoso, el día en que saltar por los charcos se convirtió en un acto de alabanza, el día en que nació la leyenda del hacedor de círculos. Corría el primer siglo y una devastadora sequía amenazaba con destruir a toda una generación, la generación anterior a la de Jesús. El último de los profetas judíos había muerto cerca de 400 años antes. Los milagros eran unos recuerdos tan distantes que parecían falsos. Y no se oía a Dios por ninguna parte. Pero había un hombre, un excéntrico sabio que vivía fuera de los muros de Jerusalén, que se atrevió a orar de todas maneras. Se llamaba Joni, y aunque el pueblo ya no podía escuchar a Dios, él sí creía que Dios aún lo podía escuchar a él. Cuando llueve con frecuencia, la lluvia no es un pensamiento principal, pero durante una sequía es en lo único en que se piensa. Y Joni era la única esperanza del pueblo, famoso por su capacidad para orar pidiendo lluvia. Sería en aquel día, el día cuando Joni se ganaría su apodo. Con un cayado de 1,80 m en la mano, Joni comenzó a girar como si fuera un compás de matemáticas. Su movimiento circular era rítmico y metódico: 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados. Nunca alzó la mirada mientras la multitud lo observaba. Después de lo que parecían horas, pero solo habían sido unos pocos segundos, Joni se paró dentro del círculo que había trazado. Entonces cayó de rodillas y levantó las manos al cielo con la autoridad del profeta Elías, que había hecho que cayera fuego del cielo. Joni llamó a la lluvia para que cayera. Señor del universo, juro ante tu gran nombre que no me voy a mover de este círculo hasta que les hayas mostrado tu misericordia a estos tus hijos. Aquellas palabras hicieron que un escalofrío recorriera la espina dorsal de todos los que pudieron oír aquel día. No era solamente el volumen de su voz, era su tono de autoridad, sin señal alguna de duda. Aquella oración no se había originado en sus cuerdas vocales. Como el agua que brota de un pozo artesiano, las palabras fluyeron desde lo más profundo de su alma. Su oración era decidida pero humilde, confiada pero mansa, expectante sin ser arrogante. Y entonces sucedió. Y al mismo tiempo que su oración ascendía a los cielos, las gotas de lluvia comenzaron a descender a la tierra. Una exclamación entrecortada recorrió a los miles de personas que se habían congregado rodeando en círculo a Joni. Todos los rostros se alzaron hacia el cielo mientras las primeras gotas de agua descendían de lo alto. Pero Joni permanecía con la cabeza inclinada. La gente se regocijaba con cada gota que caía, pero Joni no estaba satisfecho con una simple llovizna. Arrodillado, aún dentro del círculo, Joni levantó la voz por encima de las exclamaciones de celebración. No he orado para pedirte una lluvia así, sino una lluvia que llene las cisternas, los pozos y las cavernas. La llovizna se convirtió en una lluvia tan torrencial que los testigos presenciales decían que no había ninguna gota de agua que fuera menor que el tamaño de un huevo. Llovía con tanta fuerza y tan continuamente que la gente huyó del monte al templo.
para escapar a las inundaciones repentinas. Joni se quedó orando dentro de su gran círculo. Una vez más, precisó su osada petición. No he orado para pedirte una lluvia así, sino por la lluvia de tu favor, tu bendición y tu misericordia. Entonces, como una de esas lluvias bajo el sol, bien proporcionadas en medio de una tarde caliente y húmeda de agosto, comenzó a llover mansa y pacíficamente. Cada gota de lluvia era una señal de la gracia de Dios, y no solo empapaban la piel, sino que empapaban de fe el espíritu. El día antes del día había sido difícil creer. El día después del día era imposible no creer. Por fin la tierra se convirtió en lodo y después en tierra otra vez. Una vez saciada su sed, la multitud se dispersó y el hacedor de lluvia regresó a su humilde casucha en las afueras de Jerusalén. La vida volvió a la normalidad, pero había nacido la leyenda del hacedor de círculos. Joni fue celebrado como héroe local por el pueblo cuya vida él había salvado. Pero en el Sanedrín hubo quienes pusieron en duda al hacedor de círculos. Una facción creía que trazar un círculo y exigir que lloviera era deshonrar a Dios. Tal vez fueron esos mismos miembros del Sanedrín los que criticarían a Jesús por sanar a un hombre su mano seca en sábado una generación más tarde. Amenazaron a Joni con excomulgarlo, pero como no había manera de repudiar el milagro, Joni terminó siendo honrado por su acto de valentía en la oración. La oración que salvó a una generación fue considerada como una de las oraciones más significativas en la historia de Israel. El círculo que él trazó en la arena se convirtió en un símbolo sagrado y la leyenda de Joni, el hacedor de círculos, permanece para siempre como un testamento a favor del poder que tiene una sola oración para cambiar el curso de la historia. Capítulo 2. Los hacedores de círculos. La Tierra ha girado alrededor del Sol más de 2000 veces desde el día en que Joni trazó su círculo en la arena. Pero Dios sigue buscando aún hacedores de círculos. Y la eterna verdad secreta que se halla dentro de esta antigua leyenda es tan cierta ahora como lo fue en aquellos momentos. Las oraciones audaces honran a Dios y Dios honra las oraciones audaces. A Dios no le ofenden nuestros mayores sueños, ni nuestras oraciones más osadas. Lo que le ofende es todo lo que sea inferior a ellos. Si tus oraciones tienen que ver con cosas que no son imposibles para ti, son insultantes para Dios. ¿Por qué? Porque no necesitan de una intervención divina, pero pídele a Dios que abra el mar rojo, que haga que el sol se detenga o que haga flotar una hacha de hierro y lo estarás moviendo a poner en acción su omnipotencia. No hay nada que le agrade más a Dios que cumplir sus promesas, responder nuestras oraciones, realizar milagros y cumplir sueños. Así es Él. Eso es lo que Él hace. Y mientras más grande sea el círculo que hacemos, mejor. Y mientras más grande sea el círculo que tracemos, mejor. Y mientras más grande sea el círculo que tracemos, mejor. Porque Dios recibe una gloria mayor. Los momentos más grandiosos de la vida son esos momentos milagrosos en los cuales se cruzan la impotencia humana y la omnipotencia divina. Y se cruzan cada vez que hacemos un círculo alrededor de las situaciones imposibles de nuestra vida e invitamos a Dios a intervenir en ellas. Te lo puedo asegurar, Dios está listo y esperando. Por eso cuando aún tengo la menor idea, por eso,
aunque no tengo la menor idea de las circunstancias en las que te encuentras, estoy seguro de que solo estás a una oración de distancia de un sueño convertido en realidad, una promesa cumplida o un milagro realizado. Es absolutamente imprescindible desde el principio que te pongas de acuerdo con esta verdad. Sencilla pero capaz de transformarte la vida. Dios está de nuestra parte. Si no crees esto, entonces harás unas pequeñas oraciones tímidas, pero si lo crees, entonces harás oraciones grandes y audaces. Y de una u otra forma, tus oraciones pequeñas y tímidas o tus oraciones grandes y audaces cambiarán la trayectoria de tu vida y te convertirán dos personas totalmente distintas. Las oraciones son profecías. Son las mejores maneras de predecir tu futuro espiritual. En quien te convertirás es algo que depende de la forma en que ores. En última instancia, el expediente de tus oraciones se convierte en el guión de tu vida. En las páginas que siguen encontrarás hacedores modernos de círculos que te inspirarán a soñar en grande, orar con fervor y pensar detenidamente. El profesional del golf que oró alrededor de la cancha de golf, de la cual ahora es dueño, te inspirará a soñar sueños más grandes. El empleado del gobierno que les ganó a 1,200 más que buscaban la plaza de empleo, haciendo realidad el trabajo en el que había soñado durante 12 años seguidos, te retará a mantenerte firme en la promesa que Dios te ha puesto en el corazón. Los padres que oraron por su hijo y por la futura esposa de su hijo durante 22 años y 2 semanas te inspirarán a orar más allá de ti mismo. Y la respuesta a la oración de un evangelista en 1960 por un cine en Capitol Hill y que desafió los embates del tiempo, te inspirarán a pensar detenidamente y orar con fervor. El hacedor de círculos te mostrará cómo le debes reclamar a Dios las promesas que te haya hecho. Perseguir unos sueños que sean del tamaño de Dios y aprovechar las oportunidades que Dios te haya puesto delante. Aprenderás a trazar círculos alrededor de tu familia, tu trabajo, tus problemas y tus metas. Pero antes de que te muestre cómo se trazan los círculos de oración, es importante que comprendas por qué eso es tan importante. Hacer círculos de oración no es ningún truco de magia para obtener de Dios lo que quieras. Dios no es el genio de la lámpara y tu deseo no es una orden para Él. Más te vale que su orden sea la que te convierta en tu deseo. Si esto no sucede, no estarás trazando círculos de oración y vas a terminar caminando en círculos. Para hacer círculos de oración, se comienza por discernir lo que Dios quiere, lo que es la voluntad de Dios. Y mientras su soberana voluntad no se convierta en tu deseo santificado, tu vida de oración estará desconectada de su fuente de energía. Por supuesto, puedes aplicar a la práctica alguno de los principios que aprendas en el hacedor de círculos, y hasta es posible que te ayuden a conseguir lo que quieres. Pero la meta no es que consigas lo que tú quieras. La meta consiste en glorificar a Dios haciendo círculos alrededor de las promesas, los milagros y los sueños que Él quiere para ti. Mi primer círculo. A lo largo de los años he trazado círculos alrededor de las promesas que están en las Escrituras y de las promesas que el Espíritu Santo ha concebido en mi espíritu. He trazado círculos de oración alrededor de situaciones imposibles y de gente imposible. He trazado círculos de oración alrededor de todo, desde metas para mi vida hasta propiedades. Pero permíteme que empiece por el principio y vuelva sobre mis pasos hasta el primer círculo de oración de todos los que he trazado. A los 22 años, siendo estudiante del seminario, traté de fundar una iglesia en la costa norte de Chicago, pero nunca lo logré. 6 meses más tarde, con un fracaso en la fundación de una iglesia en mi expediente, Laura y yo nos mudamos de Chicago a Washington, D.C. Allí se nos presentó la oportunidad de intentar la fundación de otra iglesia y mi reacción inmediata fue negarme. Pero Dios me dio el valor necesario para enfrentarme a mis temores
tragarme mi orgullo e intentarlo de nuevo. El primer año en la iglesia que fundamos no tuvo nada de fácil. En total, nuestros ingresos en la iglesia eran de $2,000, $2,000 mensuales, de los cuales 1,600 eran para pagar la renta de la cafetería de la escuela pública del DC, donde teníamos los cultos de los domingos. En un buen domingo asistían unas 25 personas. Fue entonces que aprendí a cerrar los círculos en adoración, porque era demasiado deprimente mantenerlos abiertos. Aunque contaba con los estudios que había hecho en el seminario, en realidad no tenía ni idea de cómo llevar las cosas. Eso es todo un reto cuando uno es líder. Me sentía incompetente y abrumado. Pero en esas circunstancias es precisamente donde Dios lo quiere tener a uno. Así es como se aprende a vivir en una abierta dependencia. Y ese tipo de dependencia es la materia prima con la que Dios realiza sus mayores milagros. Un día, mientras soñaba acerca de la iglesia que Dios quería establecer en Capitol Hill, me sentí motivado por el Espíritu Santo a hacer una caminata de oración. Con frecuencia, yo caminaba y oraba en el cuarto que tenía libre en mi casa y que hacía las veces de oficina de la iglesia, pero este impulso del Espíritu era diferente. En aquellos momentos estaba leyendo el libro de Josué y una de las promesas que había en él saltó de la página para penetrarme hasta el espíritu. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Cuando leí aquella promesa que Dios le había hecho a Josué, sentí que él quería que reclamara la tierra a la que nos había llamado y marcar en oración un perímetro que rodeara Capitol Hill por completo. Yo sentía una seguridad como la de Joni, de que así como Dios le había transferido a Josué esta promesa hecha a Moisés, ahora me la transferiría a mí, si tenía fe suficiente para hacer un círculo a su alrededor. Así que una mañana caliente y húmeda de agosto, tracé el que sería mi primer círculo de oración. Todavía sigue siendo la caminata de oración más larga que haya hecho jamás y el círculo de oración más grande de todos los que yo he trazado. Comenzando desde la puerta del frente de nuestra casa en Capitol Hill, caminé en dirección este por la calle F y tomé un rumbo sur por la calle 8. Crucé East Capitol, la calle que divide a los cuadrantes del nordeste y el sureste de la ciudad, y giré hacia el oeste en la calle M del sureste. Entonces cerré el círculo, que en realidad tenía más el aspecto de un cuadrado, que al tomar rumbo norte en la calle South Capitol. Me detuve durante unos minutos para orar frente al Capitolio. Después completé aquel circuito de 7,5 kilómetros, doblando a la derecha en Union Station y tomando rumbo a casa. Me es difícil describir lo que sentí cuando terminé de trazar aquel círculo. Los pies me dolían, pero mi espíritu andaba por las alturas. Sentía la misma clase de seguridad santa que deben de haber sentido los israelitas cuando cruzaron el río Jordán por tierra seca y pusieron el pie en la tierra prometida por vez primera. Me sentía ansioso por ver de qué forma Dios honraría aquella oración. Me había tomado cerca de 3 horas terminar aquel círculo de oración, porque cuando camino orando, lo hago más despacio que cuando voy a paso normal. Pero Dios ha estado respondiendo a aquella oración de 3 horas durante los últimos 15 años. Desde el día en que tracé aquel círculo de oración alrededor de Capitol Hill, National Community Church ha crecido hasta convertirse en una iglesia con 7 locales en distintas partes de la zona metropolitana del Distrito de Columbia. Estamos a punto de inaugurar nuestro primer local internacional en Berlín, Alemania, y Dios nos ha dado el privilegio de influir sobre miles de personas durante la última década y media. La situación cambia de manera drástica. Cuando echo una mirada al pasado, me siento agradecido por los milagros que Dios ha hecho. Y estoy profundamente consciente del hecho de que todo milagro tiene su genealogía. Si seguimos el recorrido de esos milagros de vuelta hasta el origen,
encontraremos un círculo de oración. Los milagros son el producto secundario de oraciones que fueron hechas por ti o para ti. Y esa debería ser toda la motivación que necesitarías para orar. Dios ha decidido que solo va a ejercitar ciertas expresiones de su poder como respuesta a la oración. Dicho de manera simple, Dios no va a hacer esas cosas a menos que se las pidas en oración. No tenemos porque no pedimos, o tal vez debería decir que no tenemos porque no trazamos círculos. La mayor tragedia que puede haber en la vida son las oraciones que quedan sin respuesta porque no las hicimos. Ahora bien, aquí está la buena noticia. Si oras, todo cambia. Entonces podrás vivir con unas santas expectativas porque nunca sabes cómo, cuándo ni dónde Dios te va a responder. Pero esto sí te lo prometo, Él te va a responder. Y sus respuestas no están limitadas por tus peticiones. Nosotros oramos a partir de nuestra ignorancia, pero Dios responde a partir de su omnisciencia. Nosotros oramos a partir de nuestra impotencia, pero Dios responde a partir de su omnipotencia. Dios puede responder hasta las oraciones que nosotros habríamos debido hacer, pero nos ha faltado el conocimiento, la capacidad que necesitábamos hasta para pedir en oración. Durante mi caminata de oración alrededor de Capitol Hill, tracé círculos alrededor de cosas que ni siquiera sabía cómo pedirlas. Sin siquiera saberlo, tracé círculos de oración alrededor de personas que un día llegarían a la fe en Jesucristo en nuestra cafetería de Capitol Hill, que todavía no era ni siquiera una idea. Sin saberlo siquiera, pasé caminando junto a una propiedad situada en la calle 8 y la avenida Virginia del sureste, que compraríamos 13 años más tarde como resultado de una ofrenda de $3 millones, que ni siquiera aún era una oración. Sin saberlo siquiera, pasé caminando por debajo de la marquesina de un teatro situado en Barracks Row, la calle principal de Capitol Hill, que nosotros renovaríamos y volveríamos a abrir como nuestro 7º local 15 años más tarde. Esas respuestas son testimonio del poder de Dios y nos recuerdan que si trazamos círculos de oración, Dios responderá esas oraciones por alguna razón, de alguna manera y en algún momento. Dios ha estado respondiendo esa oración durante 15 años y la seguirá respondiendo para siempre, como las oraciones de Joni. Tus oraciones tienen el potencial de cambiar el curso de la historia. Ya es hora de que comiences a trazar tu círculo.